quisiera arrancar brevemente con tres elementos para la conversación. Lo primero es entender que hoy las ciudades son cuerpos vivos, ¿cierto? Se transforman, pero al mismo tiempo son centros de creatividad, de innovación, y parte de su dinamismo y de su riqueza se da es por ese contacto social. Entonces yo celebro esta conversación porque nos permite tratar de aproximarnos de una manera diferente a la ciudad, que yo creo que en buena medida llega en un buen momento, justo después de la pandemia, cuando nos dimos cuenta de todos los problemas que tenían las ciudades, la situación en la que vivían muchas personas en diferentes lugares del mundo, y claramente aquí en Bogotá lo vivimos. Creo que uno de los elementos que nos queda hoy para poder conversar en estos minutos va a arrancar por dos frentes. El primero es que justamente uno de los procesos que vamos a tener que repensar en las ciudades, cómo las reconstruimos, si ese es el objetivo que tenemos. Es muy difícil que la gente, como se veía en los mapas, poder llevarle el empleo, por ejemplo, a Usme, a Ciudad Bolívar, pues es difícil. Pues, la pregunta con la que quiero arrancar en este momento es: ¿cuál es el papel que tiene el sector público y el sector privado como dinamizador de esta transformación de la ciudad? Nos toca respuestas breves para que podamos sacarle jugo a esto. ¿Quieres arrancar tú? Sí, gracias Fernando, gracias Carlos por la conferencia. Además, muy motivadora para los que trabajamos en las ciudades. Pues yo te digo que no es difícil cambiar, creo en lo que dice Carlos, el tema es el modelo de ciudad. Nosotros desde la empresa tenemos territorios como Usme, tenemos territorios de periferia, que los mirábamos con anterioridad, y no digo que sea negativo, porque las necesidades en el tiempo siempre son distintas, como territorios que proveían suelo para solucionar la cantidad de alojamiento, ¿no? Los déficits cuantitativos de vivienda, y eso no estaba mal, yo no voy a criticar eso, pero hoy la mirada también, gracias a las investigaciones de Carlos y de otras personas que han liderado los temas urbanos contemporáneos, es pensar cuál es la naturaleza de los territorios, cuáles son sus potenciales y cómo trabajar sobre esos potenciales para generar trabajo desde la misma identidad de los territorios. Entonces, Usme es un territorio productor, y ese territorio productor genera trabajo, y es un trabajo importante, pero tiene problemas, por ejemplo, de logística, tiene problemas para sacar el producto, es lejano, no tiene las soluciones de vivienda adecuadas para producir. Entonces, pensar todas esas cosas, Fernando, desde el planeamiento de las ciudades y la intervención de las ciudades, es realmente cambiar la mirada, como digo yo, a las mismas preguntas, diferentes respuestas. Y yo creo que estamos trabajando en esa línea, buscando nuevas alternativas, y sí se puede cambiar. Carlos, ¿quieres contar cuál es el rol del sector privado en este proceso? Porque además, en uno de los mapas lo mostrabas, el centro de las universidades, el foco de las universidades está en el centro. Si yo no logro descentralizar la educación, pues eso tampoco va a cambiar. ¿Cómo articular el rol del sector público y del sector privado, incluso del educativo, en esta propuesta? Sí, voy a responder corto porque he hablado mucho y hacemos cuatro. Yo quiero llamar la atención a todos y todas que efectivamente una política pública tiene que articularse necesariamente con la estrategia de un sector privado para cambiar la forma de la ciudad alrededor de la estructura de empleo, de la estructura de servicios y de sus propios ingresos como tal. Y durante muchos años hubo una especie de exceso de considerar una política pública y ignoraba el privado, porque en un mundo... Las empresas han sido demasiado voraces en su búsqueda de rentabilidad económica, entonces se ha perdido lo que la Premio Nobel de Economía, Ilona Ostrom, la primera mujer, ha llamado el bien común. Y finalmente lo que yo le digo a la empresa privada, lo que le digo igualmente al sector público, es que tenemos que inspirarnos de los trabajos de Ilona Ostrom, que se llama Los Comunes, y cuando ella tuvo el premio Nobel, ella escribió el libro Gobernando bajo los Comunes,
con su marido Vincent, en 2007, primera mujer premio Nobel de Economía. Ella decía, el bien común, common good, es todos aquellos recursos materiales o inmateriales que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, respondiendo y respetando el interés general, aún sea en el marco de una economía capitalista ligada por criterios de oferta y demanda. Entonces, es indispensable que el sector público proponga al sector privado lo que yo llamo los pactos sociales urbanos de desarrollo, y que dentro del sector privado identifiquemos los actores que pueden asociarse a ese pacto bajo esta idea del bien común. Lo que es inaceptable es que la voracidad del sector privado, por ejemplo, el sector constructivo, tú lo decías hace un momento, Giovanna, identifique un terreno a 70 kilómetros de la ciudad y te instalen un poco de edificios para que la gente se aloje y no hay ningún servicio a proximidad. Lo he visto en muchas partes de América Latina. Eso es voracidad y no es el bien común. Mientras que el bien común es instalar una capacidad de alojarse, de tener tiendas, de tener un parque, un centro cultural, una actividad médica, una actividad de espacio público, y esto regenera la vida urbana. Y hoy en día eso significa que los business model del sector privado pueden reorientarse a ese nivel y es completamente posible. Entonces, ese diálogo para mí es una prioridad. Yo le digo a los gobiernos de distintos niveles, hay que tener ese diálogo para poder cambiar la manera de regenerar la ciudad. Ustedes acaban de presentar la nueva imagen de la empresa de renovación urbana, Renovo, y realmente son ustedes los operadores o los que tienen la relación más fuerte con el sector privado. Partiendo de lo que estamos hablando en este momento, ¿cómo se está pensando desde Renovo esa relación con el sector privado para poder acercar a la gente a las actividades, a ciertas actividades de proximidad, pero también a esos servicios a los que la ciudad está contribuyendo con colegios, con jardines, con centros de salud? Gracias, Fernando. Pues precisamente estábamos esta mañana en una reunión con el gremio de Camacol y con otros constructores, desarrolladores inmobiliarios. Planteamos precisamente eso. O sea, la empresa de renovación, que siendo una entidad pública, tiene un régimen privado y le permite asociarse con las constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, tiene un rol relevante desde lo público de garantizar las políticas que generan que los proyectos sean como se están planteando en esta charla. Sean proyectos no solamente de sembrar viviendas en la periferia, sino que sean viviendas servidas con hospitales, colegios. Entonces ahí la empresa de renovación y desarrollo urbano, Renovo hoy, tiene ese rol de ser ese garante de que lo que se construya por el sector privado en las áreas determinadas por el plan de ordenamiento territorial, que ya es nuestra hoja de ruta, donde ya se plantearon, digamos, esas partes de lo que aquí estamos. Digamos, ese es el rol que tenemos, ser garantes de que el desarrollador inmobiliario haga un negocio justo, un negocio económico, pero que no haya, como dice Carlos, voracidad, o sea, por sacarle el máximo provecho al más mínimo centímetro cuadrado, olvidándose de los servicios y el bien común de las personas. Entonces, ese es el rol que tenemos nosotros en este momento, y nos lo digo el POT, porque el POT de Bogotá le apostó a la renovación urbana, y al apostarle a la renovación urbana, de cierta medida, pues le está diciendo a los constructores, a los desarrolladores, que tienen que hacer la vivienda más cerca de los servicios, más cerca del centro. Entonces ahí tenemos un rol relevante para lograr lo que estaba diciendo Carlos, y creo que es muy importante que en esta conversación hablemos también, Carlos, pues ahorita con palabras de Fernando, pero cómo se inicia, o sea, por dónde empezar, cómo hacer para hacer esto posible, para hacer esta ciudad de los 15, de los 30, de los 20 minutos. Sí, ahí hay un tema que creo que todos lo hemos vivido. Carlos le tocó vivir una fácil, de la Nacional acá eso es fácil. Pues la movilidad de la Nacional acá es fácil, ¿cierto? O sea, salir de aquí, llegar aquí, ir a estudiar, ir al médico, a lo que sea, pues no solo depende del alimentador, del visitaxi, del colectivo que lo lleva, todos lo hemos vivido. Pero hay un tema que a mí me da muchas vueltas, y lo confirmaba ahorita en la presentación, porque
no queda claro cuál es el rol del ciudadano. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo muy simple. En el 2002 teníamos alrededor de 25.000, 35.000 motos. Hoy estamos hablando de casi 2 millones de motos. En el 2002 estábamos hablando de tener alrededor de, no sé, 400.000 carros, ¿cierto? Hoy eso está disparado también. Pero durante ese mismo tiempo construimos ciclorrutas, construimos Transmilenio. La misma ciudadanía ha encontrado o ha buscado o ha preferido o ha decidido refugiarse en el carro como un mecanismo de movilidad no necesariamente obligado, ¿cierto? Porque alternativas como Estado también se estaban dando. Puede que nos gusten o no, pero se estaban dando, ¿sí? ¿Cuál sería el papel en este proceso de transformación de la ciudad que debería tener la ciudadanía? Arranquemos contigo. Sí, vamos a hacer. Pues yo creo en lo que Carlos nos cuenta. La ciudad policéntrica, la ciudad de los barrios, la ciudad de la autosuficiencia, por lo menos en las necesidades básicas, en una situación de proximidad, porque el ciudadano, claro que toma las decisiones más convenientes y por eso estamos en una condición de escoger lo menos peor, pero sí estamos en condición de escoger algo, ¿no? Pero la toma en función del tiempo. Y eso es un tema muy importante que Carlos llamó la atención, porque el elemento más importante de la vida de todos los ciudadanos es el tiempo. Y todos luchamos por el tiempo y reclamamos el tiempo personal. Entonces se toman esas decisiones en función de eso, a pesar de las inversiones en infraestructura. ¿Pero por qué? Porque finalmente la ciudad no se ha realizado ni se ha pensado con una distribución de actividades que permita tener unas diferencias de centros con diferentes jerarquías, diferentes escalas de cobertura. Yo creo que hay hoy un esfuerzo muy grande y creo que el ciudadano agradece estar en una situación de centralidad, pero de su propia centralidad. Y esa es la decisión del ciudadano, Fernando. Lo que no puede escoger el ciudadano es dónde vivir, porque se vive donde se puede pagar, y eso es grave, ¿sí? Por eso es la necesidad de la distribución. Carlos, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo lograr que el ciudadano pase de su necesidad, su realidad, a una visión también diferente de construir y de aportar para que pues, la construcción de la ciudad sea diferente? Sí, Giovanni ha dicho cosas que son perfectamente certeras sobre el ciudadano con respecto a la noción del tiempo. Mira, te doy un ejemplo muy concreto. 2020 llega la pandemia. ¿Cuánta gente en el mundo ha aprendido a trabajar de manera distinta? Porque puede ya liberarse de una presencia física cuando iba al otro lado de la ciudad para estar detrás de un computador, y ahora se reduce ese tiempo de desplazamiento porque se acepta que digitalmente pueda contribuir a un trabajo. Lo que no se pensaba cuando yo propuse este concepto en 2016, me dijeron es muy bonito, pero nadie trabajará cerca de su casa y todo el mundo tiene que ir al trabajo y que agradezca que tenga un empleo. Que al que madrugue Dios le ayuda, que se levanten temprano, que se metan 2 horas y que por lo menos lean un libro, así se cultivan. Así me decían. Finalmente, hoy en día ha habido una transformación. Quiero decir que cuando a la gente se le ofrecen posibilidades para construir otro entorno, nosotros, la inteligencia ha sido definida inclusive por Darwin, sobre todo no tanto ser brillantes, sino en ser seres adaptativos. Nosotros tenemos una capacidad de adaptación muy grande que los animales no tienen. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos efectivamente tiene un movimiento para buscar un mejor confort. Tú hablas, en el caso de Bogotá, por ejemplo, las motocicletas, pero simplemente es que realmente Bogotá no podemos considerar que haya sido una ciudad que salga del esquema tradicional de 70 años de urbanismo de zonificación. Entonces, a la gente aquí no, entre tener una bicicleta los domingos y tener una bicicleta cotidianamente, hay una gran diferencia.
Y cuando se va a los países nórdicos, no es porque sean monos altos y acuerpados, sino porque se ha construido una mentalidad social que pasa por la escuela, que pasa por la educación, que pasa por la descategorización social de unas ciertas movilidades, y porque se han ofrecido una serie de servicios que le permite a la gente entonces utilizar no tanto una bicicleta para desplazarse, sino un modo diferente de vivir. Y es lo que yo quiero hacer comprender, que no se trata de elegir entre la bicicleta y la motocicleta, sino de ofrecer una manera distinta de vivir. La Yunda ha mostrado cómo en los estratos bajos prácticamente hay gente que llega máximo al bachillerato. Entonces, ¿cómo es posible transformar el chip de la gente cuando apenas tiene educación primaria, cuando apenas tiene... Entonces, por eso digo, hay un desafío muy grande que es primero, darle educación a la gente. La Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la universidad no puede seguir siendo en el centro, dejando 2 millones de personas de Simón Bolívar, dejando el suroccidente, dejando Soacha, sin acceder a ese tipo de educación. Hoy en día, di una conferencia en la Universidad Nacional, aquí. Yo pregunté en la Universidad Nacional, ¿cuántos estudiantes hay? Me dijeron, en Bogotá tenemos 30.000 y en toda Colombia 50.000. Yo voy a Buenos Aires muy a menudo. En Buenos Aires, ¿cuántos estudiantes hay en la UBA? 350.000. ¿Cuántos hay en Sao Paulo? 400.000. ¿Cómo queremos que en un país en los cuales tenemos 50.000 estudiantes universitarios de la universidad pública en una ciudad de cuántos millones de personas? 10 millones de personas. ¿Cuál es el porcentaje de muchachos que tienen menos de 20 años? Para que todo el mundo dice, uy, la primera línea son unos jampones. Pero es que ¿quién le da universidad a esos muchachos de primera línea? ¿Cómo les llega a ellos la educación? ¿Cómo les llega la capacidad a ver el mundo con cultura? En esos barrios populares, ¿dónde están los lugares de teatro, de cine? ¿Dónde están los lugares de esparcimiento? Entonces, la concientización, la transformación del espíritu urbano no puede ser sino en un conjunto. Cuando hablamos de Soacha y no hay centros de salud, y cuando hablamos de centralizar la salud, se arma un escándalo aquí en este país. Y un antiguo alcalde muy bulloso, por unas historias de metro elevado, decía el otro día, mi secretaria va desde Soacha hasta el centro para unos exámenes muy importantes, pero ¿cómo es posible que estemos condenando a la gente a que sus servicios de salud tengan que atravesarse la ciudad porque allá están los buenos especialistas? ¿Por qué no hay una red de médicos generalistas? ¿Por qué no se utilizan las televisiones digitales para hacer consultaciones a distancia? Hoy en día la gente que tiene plata de alto nivel, cuando tienen problemas de ojos, hacen consultaciones telemáticas con consultorios en Estados Unidos, en New York. Y desde ahí las cataratas, y el médico no está aquí, está en New York. ¿Y cómo es posible que en Soacha la gente no tenga acceso a lo mínimo? Entonces, por eso yo insisto diciendo, es una huella sistémica de trabajo, de educación, de salud, de cultura. Ese es el arco iris. Y no puede haber conciencia ciudadana si no se crea un camino para llevar para ir en esa vía. ¿Cuál es el papel del ciudadano entonces desde esta perspectiva, en esa transformación que ustedes están liderando y en la nueva forma de acercarse a los proyectos de renovación urbana? Pues, Fernando, yo creo que nosotros tenemos 2 tipos de ciudadanos, los que están en los proyectos donde nosotros directamente participamos y la ciudadanía en general. Donde nosotros directamente participamos, hay un rol que estamos fomentando y promoviendo, y es que sean partícipes de lo que quieren en sus territorios para las formulaciones de nuestros proyectos. Se vinculen a decirnos, como decía Carlos hace un rato, preguntarle a la gente qué es lo que quiere, dónde quiere ir, dónde quiere vivir, exactamente. Qué servicios le hacen falta, porque la renovación urbana no solamente... Exactamente. Y reflexionaba aquí mientras escuchaba a ellos, y creo que sí, todo el mundo reclama tiempo, pero creo que hay una desigualdad ahí, y no es lo mismo un ciudadano de Bosa que tiene que desplazarse 3 horas a Chapinero para desplazarse en la noche otras 3 horas, que un ciudadano que cómodamente va en el carro con la carrera séptima en Trancón. Hay una desigualdad importante. Creo que o más que el rol del ciudadano, es la reflexión que tenemos entre todos los ciudadanos. No puede ser posible que en Bogotá la gente que tiene carros
Y en eso estamos trabajando para que todos nuestros proyectos que formulamos desde la empresa como entidad pública, pues se consideren desde esas multidimensionalidades. Porque nos queda poco tiempo, Carlos, hay una pregunta que creo que nos da vueltas a todos alrededor de un planteamiento. Una cosa es una ciudad que tiene infraestructura y que tiene resueltos varios de sus desafíos en servicios. Y otra cosa es una ciudad que no solo no tiene resueltos esos servicios, sino que además se desarrolló de una manera en que la periferia terminó desconectada del centro de la ciudad, o del resto de la ciudad, para ponerlo de esa manera. Y eso es un problema que tiene Suba hoy, tiene 2 salidas, 3 salidas máximo, ¿cierto? La 170, o salir por Lisboa, o salir por la 81, pero si uno va a Ira, en la 91, pero si uno va a Ciudad Bolívar, tiene el mismo problema. Si uno va a Fontibón, tiene el mismo problema. Muchas veces lo que la ciudadanía siente es que estamos tratando de ir muy adelante cuando lo básico no se tiene. ¿Sí? Yo no le puedo decir a la gente no se mueva de ese lugar o no se conecte con el resto de la ciudad, porque necesita una infraestructura para poder conectarse con el resto de la ciudad. Entonces, la pregunta aquí es, y era en línea también de lo que estaba diciendo Juan Guillermo ahora, ¿cómo arranca ese proceso o cómo plantear ese proceso en una ciudad con una situación social y de inequidad tan profunda como la que tiene Bogotá, que claramente, y no hablando en temas de tiempos, sabemos que Usaquén, un sector de Usaquén, un sector de Chapinero, de pronto un sector de Teusaquillo, pues son ciudades que ya tienen unas dinámicas de proximidad, pero el grueso de la ciudad necesita no solo de mucho tiempo, sino va a necesitar de muchísima inversión para lograr al menos acercarse a una posibilidad como la que estás planteando. Mira, es una pregunta de una cierta complejidad que tal vez necesitaría en sí misma un espacio solamente específico, porque hay mucho que decir y yo participo de ese debate, inclusive aquí en Bogotá, porque tienen elecciones próximamente, entonces he tenido ocasión de discutir con diferentes colegas y algunos de ellos aspirantes a de pronto dirigir esta ciudad como científico, como urbanista, porque me han solicitado en diferentes ocasiones. Si quisiera resumirte así como muy rápidamente lo que pienso, yo creo que hay que evolucionar en el debate sobre las infraestructuras que acabas de plantear. Veo bien lo que dices, las entradas y salidas, entonces vamos a asimilarlo con construir autorrutas o calles o vías de tráfico. Yo soy muy fascinado por este trabajo que hacemos. Vengo de allá, yo estaba en Copenhague hace unos pocos días, tuve la ocasión de ser el padrino de la Trienal de la Arquitectura y el Urbanismo de Oslo, que se llamaba La proximidad de los vecindarios, y estuve trabajando en Milano, una ciudad que tiene estos problemas de periferia muy grandes. Estuve allí hace unos pocos días en la Bienal del Espacio Público de Milano. El denominador común de estos 3 elementos que he citado se llama infraestructura social. Realmente yo rechazo entrar en el debate más calle o menos calle, entonces cuántos carros van a pasar acá porque la gente no puede. No, pero es que hay que hacer un debate muy concreto además, por eso digo que se necesitaría un espacio propio para esto, porque realmente lo que necesitamos es, los nórdicos lo llaman eso, infraestructura social. Si tú ves, por ejemplo, arquitectos que han contribuido muchísimo al desarrollo urbanístico, encuentras Björk Ingels con la agencia BIG. Cuando miras los trabajos de BIG en ciudades, en lugares de periferia, por ejemplo, el Super 8, el que es el Lincoln Place en Copenhague, en una periferia muy difícil, multicultural, bastante islamizada, bastante complicada. Y la pregunta era esa, ¿no? Entonces, ¿hacemos una autopista para ligar el Super 8? No. Big propuso un gesto urbanístico arquitectural, los invito a que lo vean,
que se llama el Big 8, el 8, y es un gesto arquitectural extraordinario, ¿no? Porque es un 8, completamente verde, con una serie de servicios. Tú puedes llegar en bicicleta hasta el cuarto piso, quinto piso, porque son una serie, es un 8, ¿no? Y al lado tiene una serie de vías que se han trazado, muchas peatonas, se han ligado inclusive con vías de bicicleta. El promedio en Copenhague, para decirlo así cortico, del andar en bicicleta hoy en día son 30 kilómetros, porque son lugares de cargos. Y tienes rond-point, como le llaman aquí, que son rond-point para bicicletas sin autos, que superponen, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra cosa, que es la infraestructura social. Si tú me colocas el debate, cómo entrar y salir de un barrio, de una ciudad, y me ofreces la oportunidad de dar concretas soluciones de infraestructura social, ahí me tienes en el debate. Si me ponen a discutir, entonces, claro, es que nosotros no tenemos autopistas y entonces somos una ciudad, entonces comenzamos por las autopistas y después vemos, mira que no tenemos, sino para Bogotá, 3 entradas, entonces tenemos que hacer 3 nuevas calles. No, todo lo que sea infraestructuras desconectadas de un uso social se convierten en puntos de acceso vehicular que los vamos a lamentar dentro de 10 años porque entonces van a estar saturados. El debate tiene que ser ¿qué infraestructura social? Y yo desafío al que quiera a que me colorice el barrio. Coloricemos el barrio. En este barrio hablamos de Suba, hablamos de Saquene, hablamos de Usma, hablamos de Suacho. Cojamos las funciones sociales hoy, mañana, en 2 años, en 5 años. Y ahí sí acepto que incluyamos las infraestructuras, cualesquiera que sean, pero me demuestran el porcentaje de uso social de esa infraestructura. Si supera el 60% de uso, le pongo la firma y la inversión. Si está por debajo del 50% de uso social, no tiene nada que hacer. Y ese es el problema del debate aquí en Bogotá, cuando ciertos dicen, necesito que instalemos 3 o 4 nuevas vías de acceso, porque sin eso entonces los barrios no tienen salida. Y eso es un error estructural. Yo le dije a un candidato, por las redes sociales, cuando sacó esa tesis, necesitamos hacer 4 vías porque en Bogotá no existen. Entonces, como no existen, vamos a convertirnos en los que vamos a invertir un poco de plata para generar un poco de focos, atractores de autos, y dentro de 5 o 10 años vamos a estar, entonces, ¿qué hacemos con todos esos autos? Entonces, el debate tiene que ser cómo se coloriza la socialización de esas funciones, qué infraestructuras son necesarias, cómo se regenera la movilidad y a partir de allí, cuáles son las posibilidades. No tienen que pensar en que la gente serán siempre vita ad aeternum, idiota centauros. Los centauros modernos, yo lo digo en mi libro, son mitad hombre o mujer y mitad auto. No podemos condenar a unos ciudadanos a ser centauros modernos, mitad hombre, mitad mujer, mitad auto y con poco cerebro. No, tenemos que redignificar el ser humano y cada cual tiene la posibilidad hoy en día de salir de ser centauro, mitad hombre, mujer, mitad auto, para dignificarse socialmente y tener acceso a otro tipo de servicios. Y eso es el papel de los responsables políticos hoy en día, ofrecer esa socialización. Muchas gracias. Nos quedan 30 segundos. ¿Algo que quieras cerrar en este momento? Bueno, no, quiero hacer una pregunta. Entonces tenemos una pregunta que estaba pensando, ya cierro allí que me están haciendo gritos. No, quería preguntarle, Carlos, porque aquí también pensando desde que uno oye, yo veo que en muchos países hay muchas políticas, llamémoslas colaterales, que ayudan a que las cosas pasen. Por ejemplo, impuestos a los precios de la moto, impuestos a los precios de los carros. Yo no sé si eso tiene algún, digamos, tiene algún impacto en que estas cosas sucedan, porque lo que decía usted, ¿había cuántas motos? Tenemos alrededor de 25-35 mil en 2002 y estamos en... ¿Y la gente por qué compra moto? Porque para no tener que bajarse en la mitad y ir caminando. Claro, exactamente. Ahora, hay formas de ir reemplazando unas cosas por otras, pero yo nunca he visto en Bogotá, no tengo muy presente que haya incentivos o al contrario, digamos, incrementos en los impuestos, incentivos positivos y negativos en impuestos, como en políticas colaterales, que no todo es urbanismo, no todo es el voto, no todo es el ordenamiento. ¿Por qué se hará eso? ¿Por qué en Bogotá no se suben los impuestos a los carros? Como en Singapur. En Singapur, cuando hay muchos carros, entonces tener el carro en Singapur es casi imposible.
cuestan, ¿por qué? Porque no caben los carros, entonces no pueden dejar entrar más carros. Pero eso ayudaría a que las ciudades, digamos, que son políticas como colaterales. Mira, es una realidad. Yo sufrí un ataque mundial del mundo negacionista complotista cuando en Oxford, en Inglaterra, se votó el plan de regulación del tráfico, el LTN, Low Traffic Neighborhood. Y entonces dijeron, Moreno nos quiere condenar a estar en nuestras casas y tal. Finalmente, hubo las elecciones, el complotismo sacó entre 1 y 5%, y entonces estas leyes fueron votadas. ¿Cuál es el resultado real? Yo soy de una visión humanista, socialdemócrata, y creo en la capacidad de la potencia pública regulatoria. Y cuando se aplica regulación, hay 3 momentos. El primer momento eres el diablo, el segundo momento entonces tienes que aplicarlo, y el tercer momento, ¡ay, qué tan linda la ciudad! ¿Cierto? Cuando nosotros en París suprimimos el tráfico de la autopista que bordea el Sena de punta a punta, la suprimimos, 0 carros, 0. Un parque urbano. Hidalgo, Moreno son el diablo, ¿no? Nos colocaron, duramos 4 años en los tribunales, 4 años hasta que ganamos. La gente comenzó a llegar, Ese parque urbano es un éxito. Él decía, será solamente en verano, en invierno no habrá ni mirús. ¿No? En invierno hay un poco de mirús, esto está lleno de gente. Entonces, hoy en día, a nadie se le ocurriría que ese parque volviera a abrir. Léanse Schopenhauer, y fue retomado por Gandhi. Schopenhauer en su libro dice, toda innovación tiene 3 fases. La primera fase, eres un loco y eso es imposible de hacer. En la segunda fase, finalmente, esa idea como que ya era conocida. Y en tercera, yo ya lo había pensado antes. Muy bien, a Renovo, los mejores deseos en este camino que tiene por delante. A Carlos, muchísimas gracias por esta conversación, y a ustedes, pues, muchas gracias por la atención. Gracias. Renovo, renovando Bogotá para su gente.